Bien, señores, tenemos al diputado Rubén Maldonado de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Rubén, que ya tiene el audio y la imagen disponible. Buenos días, Julio. Un placer inmenso compartir con ustedes en este día de hoy. Dice Juan Temístocles Montaz que la Fuerza del Pueblo, las siglas, lo que quieren decir es Leonel Fernández presidente. Una expresión de lo que él entiende que es la obsesión de poder del expresidente Fernández. No, Temístocles Montaz, de su boca siempre lo que recibe la sociedad dominicana es lo que él tiene, la petulancia que él tiene en su corazón y sobre todo la pus que tiene anidado en su conciencia. Porque Temístocles Montaz es la personificación del resentimiento. La Fuerza del Pueblo tiene su nombre sustentado. Rubén, no está fuerte eso de Rubén, no está fuerte eso de pus. No puedes retirar eso de pus. Es un hombre que cada vez que habla para expresar su nivel de odio hacia el presidente Leonel Fernández, su frustración personal y sobre todo su baja capacidad de poder llegar ni siquiera a hacer lo que fue Leonel Fernández Reina. Pero el nombre de la Fuerza del Pueblo, para contestar tu pregunta, Julio, está basada fundamentalmente en ese ejercicio democrático de lucha por el respeto a la Constitución que nosotros dentro del Partido de la Liberación Dominicana jugamos el año pasado. De ahí entonces surge como una idea de un compañero en la reunión de la Comisión de Estrategia de ese entonces, la idea de que ya que nos fuimos, vamos a ponerle el nombre al partido que de lo que fue la expresión de esa época, y por eso le dijimos la Fuerza del Pueblo. Una de las cosas que nosotros planteamos la consigna era que con la Fuerza del Pueblo íbamos a impedir que se materializara el golpe de Estado que Danilo quería darle a la Constitución Dominicana. Quería convertir a la República Dominicana en un Estado monárquico, y nosotros lo impedimos, y lo impedimos precisamente con la ayuda de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo fue lo que motivó. De ahí viene el nombre que nosotros tenemos el día de hoy. ¿Qué esperan ustedes? Adelante, la Marilena. posición de la Fuerza del Pueblo en torno a las tres causales. Hace como 2 días, un grupo de feministas del Foro de Feministas Magali Pineda se manifestó frente al Congreso y entregó una carta al presidente de la Cámara de Diputados. Objetivo, que se incluya dentro del código el tema de despenalizar interrupción del embarazo en estas 3 causales, que no se separe. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo? Nosotros tenemos una posición como Rubén Maldonado, y estoy hablando ya a título personal. La Fuerza del Pueblo como partido aún todavía no ha emitido una posición respecto al tema de cara al conocimiento de este proyecto en el Congreso. Ahora, nosotros, en aras de buscar y propiciar la aprobación del Código Penal en la Cámara de Diputados y en el Senado, nosotros introdujimos de nuevo, porque lo hicimos en el 2018, una ley que sacaba las 3 causales del proyecto del Código Penal, en ánimo de crear las condiciones necesarias para la aprobación del Código Penal y destrabar los obstáculos que impedían la aprobación de este importantísimo proyecto que requiere y necesita la vida en la sociedad dominicana. Entonces, nosotros creamos ese proyecto en el 2018, siendo presidente, que no es de mi autoría, es un proyecto que lo hizo la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del año 2018. Y nosotros, pues, lo reintrodujimos ahora en ánimo de que destrabemos la aprobación. E independientemente de si están o no están de acuerdo con el tema, vamos a discutirlo en el Senado, vamos a discutirlo en la Cámara de Diputados, vamos a abrir la discusión, pero abrámosla fuera del código, no contaminemos el código. Y entonces esa propuesta, pues, ya está en comisión, la tiene la Comisión de Justicia, igual que el código también, y esperamos que los próximos días, pues, nada, se le dé solución al tema. Mi posición es clara sobre eso, pero es una posición de Rubén Maldonado. Yo he tenido una posición clara, abierta, toda la vida, inclusive he sido blanco de muchos ataques durante los últimos años por ese tema, pero en definitiva es lo que yo pienso. Ahora, el proyecto nosotros no lo hemos estado incluyendo porque seamos parte o no de uno de los 2 sectores.
sino lo estamos incluyendo porque lo que queremos es que se conozca y se apruebe el proyecto del Código Penal de la República Dominicana. Rubén, frente a la propuesta del nuevo presupuesto, que tal vez hayan algunos cambios a partir del discurso de esta noche del presidente Luis Abinader, ¿cuál es la posición de ustedes? Nosotros tenemos lo siguiente. Primero, entendemos y comprendemos perfectamente la realidad que vive hoy la República Dominicana. Estamos en el medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis sanitaria grave que ha azotado el mundo y evidentemente también una crisis económica que por igual lo está azotando a todos por igual. Entendemos perfectamente la necesidad de recursos que tiene el Estado dominicano. Entendemos perfectamente que sin recursos económicos no hay posibilidad alguna de salir a flote con esta situación. Ahora, nosotros también entendemos que esos recursos bajo ninguna circunstancia pueden ser obtenidos sacándole recursos a los que menos tienen. Creemos que ese tema que tiene que ver con el debe ir a un proyecto aparte y discutirlo con más calma. Algo que nosotros saludamos y nos da esperanza de que haya solución a ese tema es la posición que asumió el presidente de la República, Luis Abinader, en el sentido de que estaba abierto a discusión y que en definitiva este proyecto no era más que un proyecto para la discusión de la sociedad y del Congreso. Esa actitud del presidente Luis Abinader, pues evidentemente que destraba y crea las condiciones necesarias para que al final podamos tener el proyecto de presupuesto que la nación necesita. Pero nosotros de antemano, como partido, rechazamos que se le cobre impuesto al salario número 13, así como que se ponga el 3% a la compra por internet. Esperemos, a ver, las discusiones van a abrirse ya a partir de la semana que viene en el Congreso Nacional, pero nuestra actitud como fuerza política es ayudar al gobierno con una oposición constructiva para que el gobierno tome todas las medidas necesarias para solventar, resolver la grave crisis por la que estamos atravesando. Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que apoyemos medidas como esas que fueron incluidas en el presupuesto, pero insisto, el presidente Luis Abinader ha dado pincelada en el sentido de que esa solución vendrá. Quiera Dios que, como bien tú planteaste, Julio, pues venga en el discurso Rubén, del presidente en el día de hoy. La ley de presupuesto es una ley orgánica que requiere una mayoría especializada que no la tiene el PRM, la tendría con el apoyo, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo o del PLD. Pero en este caso, como también Luis Abinader tiene en su poder decidir en el Senado a quién le da la segunda mayoría, pudiera el voto de la Fuerza del Pueblo, como amor con amor se paga, estar comprometido en ese sentido a apoyar el presupuesto, aunque contenga cosas con las que no esté de acuerdo. Corrección, querido hermano y amigo Julio. En el Senado, el PRM no nos va a dar a nosotros la segunda mayoría. Nosotros somos la mayoría, la segunda mayoría por un tema de número. Perfecto, sí, pero eso la segunda mayoría. Pero eso depende de una decisión, Rubén, que políticamente sabemos que está en manos de Luis Abinader, independientemente de que ustedes tengan razón o la tengan, es una decisión que la tiene que tomar el presidente de la República. Sí, pero no es en función de eso. La Constitución de la República está clara y no una decisión del presidente de la República. Julio. Pero el que tiene que ver si la Constitución está clara o no es el presidente de la República. Él es que decide. No, es que el presidente de la República está por encima de la Constitución, Julio. Lo que pasa es que aquí en la República Dominicana pero es una decisión de él. A que todo se hacía por la decisión del presidente. Perfecto. A violentar la Constitución. Ahora, Rubén. Y no es así. Rubén, pero vámonos al tema político, Rubén. Como eso depende de una decisión del presidente de la República, porque es una decisión que sería de él, eso en alguna medida compromete el voto en la Cámara de Diputados, aunque la Fuerza del Pueblo no comparta necesariamente todo lo que esté en el proyecto de presupuesto. Nosotros como partido político tenemos una posición definida sobre el presupuesto y sobre nuestro papel, nuestro rol de oposición.
naturalmente, insisto en lo que anteriormente te dije. El tema de la segunda mayoría en el Senado de la República no está dado porque Luis es un tema con sí. país, tanto Luis como los senadores del Partido Revolucionario Moderno, lo único que tienen que hacer es apegarse a la Constitución de la República. De manera que a nosotros no nos ata nada. Sí. Nosotros no tenemos compromiso con ningún estamento político en función de una repartidera. Nosotros somos la primera fuerza política de oposición en República Dominicana. Y no está dado eso de variación en función de que consigamos o busquemos algunos privilegios, porque primero no lo estamos buscando, pero segundo, no lo necesitamos también. Nosotros estamos basados única y exclusivamente en el respeto irrestricto a la Constitución Dominicana, que establece en su artículo 77 y 178 todo lo que es referente a quién es que representará la segunda mayoría en el Senado de la República para el Consejo Nacional de la Magistratura. Respecto a la aprobación del presupuesto en la Cámara de Diputados, nosotros, la Fuerza del Pueblo, vamos a jugar el rol que desde el mismo día que se instaló el actual gobierno y el actual Congreso expusimos ante la nación. Nosotros vamos a hacer una oposición, pero una oposición constructiva que permita crear las condiciones para que este gobierno, en cumplimiento también, y que esté en función de eso, respetando la Constitución, salga bien parado respecto al tema sanitario y respecto al tema económico. No vamos a hacer oposición politiquera porque no creemos que es lo que le conviene a la nación. De manera que la actitud de la Fuerza del Pueblo respecto al proyecto de la Constitución es apoyar el proyecto de presupuesto dentro de la medida que se acoja el presupuesto a lo que son los reclamos de la nación y lo que se pueda consensuar con tanto los sectores políticos como los sectores sociales y económicos de nuestro país. Yo creo que aquí debe darse un diálogo abierto, franco, constructivo y bien intencionado por parte del gobierno con todos los sectores para la aprobación del proyecto de presupuesto. Y nos anima y nos hace sentir bien que vemos en el presidente Luis Abinader una actitud de esa naturaleza. Diputado, hemos visto en Luis Abinader el deseo de que haya un nivel de consenso en la aprobación del proyecto de presupuesto, así como lo ha hecho con el tema de la pandemia, que ya se reunió con el liderazgo político en sentido general. Diputado, vuelve a ser un tema de discusión, es simple y llanamente reiterativo el tema de las exoneraciones que ustedes reciben como legisladores. Hay varios proyectos que cursan precisamente en la Cámara de Diputados en ese sentido. Unos hablan de darle un bono, otros hablan de que no se le entregue nada y por el contrario el Congreso le asigne un vehículo, otros hablan de limitarlas. ¿Con qué idea usted coincide y por qué dura tanto el Congreso para finalmente tomar una decisión respecto al tema de las exoneraciones? Lo primero es que la exoneración no es un privilegio, simplemente es una ley. Aquí no, Rubén, es una ley, pero es una ley que plantea, señor Maldonado, lo que más se cuestiona, disculpe, solo contextualizo, lo que más se cuestiona, además de la exoneración, es que sea abierta, que sean cada 2 años y esas cosas. Que sean primero que vamos por parte, Julio, la luz. Miren, lo primero es, la exoneración es una ley aprobada en el Congreso Dominicano, vigente en la República Dominicana. No, pero la exoneración no todo lo legal es justo. Porque sea una ley no deja de ser un privilegio. No. Ni es una decisión. Pero escuchemos a Rubén. El audio, Rubén, el audio. Adelante. Que se entregue esa exoneración. Ahora, si ya el proyecto lo depositan en la Cámara de Diputados, yo veo perfectamente posible que lo discutamos y estoy de acuerdo que mejoremos y que cambiemos esa ley para que se implemente un mecanismo diferente. Ahora, evidentemente,
tú tienes que entender lo siguiente. Los diputados son empleados públicos y el diputado, como diputado, requiere y necesita que la institución a la cual le está dedicando su trabajo y su esfuerzo, pues lo dote de la medida necesaria para... Rubén, pero no una exoneración abierta cada 2 años, porque eso daña la imagen de la Cámara, Rubén. Estoy de acuerdo contigo. Podemos variar y nosotros, tú fuiste presidente, yo fui legislador y en tu presidencia yo sometí un proyecto para bajar y recuerda también que yo caso a esa vaina. Sí, pero como presidente yo también caso a eso. Pero también recuerda que como presidente yo sometí una propuesta pidiéndole al presidente que elimináramos las exoneraciones, el presidente Danilo Medina, y que en cambio la presidencia de la República, el gobierno dominicano, le garantizara a los legisladores un vehículo, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Cuando se armó la crisis del presupuesto del 2018. Exactamente, esa fue una propuesta que hizo. Ahí fue que yo sometí mi proyecto también. Perfecto. Ahora, que no se ha tomado son otras Ahora, cosas. Rubén, si tú y yo, oye, Rubén, lo que te voy a decir, si tú como presidente de la Cámara y nosotros ahí, un paquete de diputados que estaba dispuesto, le hubiese dicho al gobierno, si no cambian las exoneraciones por un vehículo, no aprobamos presupuesto. Lo hubiesen hecho, lo hicimos nosotros. Es que tiene razón, hermano La Luz, pero yo se lo hice. Yo lo hice. Yo fui a una reunión con el presidente, que me acompañaron varios diputados. ¿Y con qué modelo usted... Y yo le planteé esa propuesta al presidente Danilo Medina. ¿Con qué modelo usted estaría de acuerdo, señor Maldonado? No se materializó, pero nosotros la planteamos. Señor Maldonado, ¿con qué modelo usted estaría de acuerdo? Hay personas que plantean... Yo estoy de acuerdo que se modifique la ley. Sí, pero ¿con qué modelo? Que baje a una exoneración, que tenga un tope. Yo estoy de acuerdo que el Estado cree las condiciones necesarias para que el diputado pueda tener un vehículo para movilizarse. Que se le asigne un vehículo al cargo. Que se le asigne un vehículo al cargo. El 80% de los diputados, no, tal vez el 80% no, el 70% de los diputados va y viene todos los días de su pueblo al interior. Sí, todos los días. Sí, todos los días. El de Montecristi, por ejemplo. Todos los días, incluido hasta sábado y domingo algunas veces. Entonces, un vehículo tiene que proporcionarse porque es un trabajo. Es decir, el diputado no es una figura decorativa. El diputado es un representante de la sociedad que gana el Estado tiene que garantizar eso. Yo me inclino por esa, y no tiene que ser tampoco un vehículo ostentoso, puede ser un vehículo utilitario, un vehículo sencillo que le permita movilizarse con dignidad. Si nosotros estamos de acuerdo con esa característica. Al presente diputado, la Cámara solo le asigna... Eso varias veces lo hablamos. Diputado, al presente la Cámara solo le asigna combustible a sus legisladores. Mire, la Cámara de Diputados no se da, la Cámara de Diputados no le da a los diputados ningún nivel de beneficios adicionales que no sea su salario. Simplemente le da, y oye, ¿qué le da para el mes? Qué bueno que ustedes sepan. Son 16,000 pesos. De combustible, así es. Que se gasta en 2 semanas, se gasta. En 2 semanas no, en una semana. Eso que recibe el diputado. Yo que soy un diputado urbano, a mí me daba 2 semanas lo que me daba la Cámara de Combustible. Tú vives a 2 esquinas del Congreso, José. Además, era un hombre que no esos 16,000 no, esos 16,000 no importa, porque no es lo mismo en términos de movilización un legislador, senador o diputado. Eso es igual para todo el mundo. De Montecristi que el que vive aquí. Eso es igual. Eso no cubre ni mínimamente los costos. Le dan su moñita a Rubén. Déjame decirle algo. Pero es injusto entonces, porque no se puede. Que yo no lo hacía, porque tú no lo recibiste. Nunca recibiste moñita. Mire, déjame decirle algo. Sí, adelante. Mire, se habla mucho de que en la Cámara de Diputados los diputados reciben beneficios y reciben canonías fuera de su salario. Eso es incierto. Eso es falso. En la Cámara de Diputados no se le da absolutamente nada a ningún diputado que no sea lo concerniente al...
Ahí se está cortando. Todos esos temas. Sí, habría que ver todos esos temas y buscar la solución más propicia. Nosotros lo de las exoneraciones, Rubén, corten esa vaina. Eso es irritante, man. Yo estoy de acuerdo y me inscribo en la postura que hemos mantenido tú y yo en varias conversaciones, que el Estado cubra esa parte. No diga como un bono de $20,000, jamás. Eso es imposible. Yo creo que eso debe desaparecer. El Estado asuma esa responsabilidad. Y Rubén, después cuando se vaya el diputado que deje su vehículo ahí. Rubén, entonces para concluir la entrevista, nos quedamos con la idea de que a cambio de que el presidente interprete bien la Constitución, que tú dices que eso está claro en la Constitución, pero que a cambio de que Luis la interprete bien, no hay ningún acuerdo de apoyo para la cuestión esta del presupuesto. Nosotros no tenemos acuerdo con ninguna fuerza política en República Dominicana en este momento. Bien. Nosotros tenemos acuerdo con la sociedad dominicana de trabajar desde el Congreso Dominicano como legisladores a favor de los intereses del pueblo dominicano. Si el presidente Luis Abinader somete un proyecto de presupuesto que va en consonancia con los deseos y las necesidades del pueblo dominicano, la fuerza del pueblo apoyará ese presupuesto. En el caso del Senado, va a suceder lo que tiene que suceder. 8 son más que 4. En consecuencia, como 8 son más que 4, la mayoría, la segunda mayoría de oposición le pertenece en el Senado de la República a la fuerza del pueblo. Bien. No por una idea, no por un deseo de un presidente o de una bancada, sino porque la simple matemática, la simple lógica y la Constitución de la República Dominicana así lo establecen. Querido amigo Julio Martínez. Bueno, pues muchas gracias al diputado Rubén Maldonado. Mucho de tu reino. Muchas gracias Rubén Maldonado. Entonces esperamos que el presidente Luis Abinader, que de todas maneras es el que tiene que decidir sobre esa simple matemática. No, pues, la Constitución te decide eso, Julio. Sí. Lo que pasa es que tú te acostumbraste a que Danilo haga todo al gobierno de Danilo. Danilo no le importaba la Constitución, bueno, no le importaba la ley. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Lo que Danilo quería. Rubén, pasa buen día. No te pude preguntar porque tenía un martillo aquí en la casa. Está bien. Gracias, Rubén. Gracias. Cambio y fuera. Un placer.